Vamos a hacer este problema. ¿Dónde está? Que dice, en la sección de formado de una planta de plásticos se extiende una lámina continua de plástico que tiene 1.2 metros de ancho y 2 milímetros de espesor con una velocidad de 15 metros por minuto. La temperatura de la lámina es de 90 grados Celsius cuando se le expone al aire circundante y se sujeta a flujo de aire a 30 grados Celsius a una velocidad de 3 metros por segundo. Esta es la velocidad del aire. La velocidad con la que avanza la placa es de... ahí no se alcanza a ver. Es de 15 metros por minuto. ¿Ok? Eso es lo que determina el tiempo que va a estar expuesto el plástico a la corriente de aire. La temperatura de la lámina es esta. El aire está a 30 a una velocidad de 3 metros por segundo sobre ambos lados, sobre ambas caras, y a lo largo de sus superficies perpendiculares a la dirección del movimiento de la propia lámina. El ancho de la sección de enfriamiento por aire es tal que un punto fijo sobre la lámina, que está señalado aquí por ejemplo, va avanzando, pasa a través de esta sección en 2 segundos. O sea, dura 2 segundos expuesto el plástico al aire. Eso, con esos 2 segundos y con esta velocidad, puedo saber el ancho. Bueno, lo que pasa es que ancho se utiliza para denotar esta dimensión. Entonces sería el largo de la sección que está expuesta al aire. Hay que determinar la razón de la transferencia de calor de la lámina de plástico al aire. Muy bien. Necesitamos Q. Y para calcularla, pues simplemente vamos a usar la ley de Newton. Vamos a multiplicar H por el área. El área va a ser un rectángulo que mida 1.2 metros de ancho por lo que sea este largo. Ese es el área por las dos caras. ¿Ok? Y H por A por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas va a ser entre la lámina que está a 90 y el aire que está a 30. Y listo. Entonces todo el problema se reduce a calcular H. Y para H necesito Nusselt. Y para Nusselt pues necesito Reynolds. Y para Reynolds necesito densidad, velocidad, viscosidad, la longitud de la placa. Y para las propiedades necesito determinarlas a la temperatura promedio, a la temperatura de película, perdón, que sería el promedio entre 30 y 90. Esto ya lo hice, aquí está. Para calcular las propiedades tendríamos que irnos a las tablas que están en los libros de texto y luego hacer una interpolación. Si no está en este dato, si no están los valores para el dato que necesitamos, entonces hay que hacer una interpolación lineal. Ahora, hay un archivo en la carpeta del Drive que se llama propiedades aire y hay otro que se llama propiedades agua. Props aire, props agua. Y ahí lo que hice fue un ajuste. Puse todas las propiedades, las grafiqué, les hice un ajuste y entonces lo que hice fue escribir expresiones como esta para determinar las propiedades del agua y del aire como función de la temperatura, de manera que ustedes puedan aquí sin ningún problema poner la temperatura que quieran, 65, y automáticamente se calculan los valores de las propiedades. Eso les va a facilitar muchísimo el trabajo y además no les voy a cobrar nada por haber hecho ese documento. Bien, bueno, entonces ya tenemos las propiedades. Lo primero entonces sería calcular el número de Reynolds y ponerlas
dimensiones y las condiciones, las dimensiones del sistema y las condiciones, o sea, las temperaturas. El número de Reynolds sería densidad, aquí está, densidad por velocidad por la longitud entre la viscosidad. ¿Ok? Aquí está. La densidad la copio de acá abajo. La viscosidad también la obtengo de la tabla. Las dimensiones es 1.2 metros de ancho. Sí, pero ese ancho es la longitud que va a recorrer el aire. Por eso lo pongo como L, y con esa L es con la que voy a calcular el número de Reynolds. La velocidad del aire son 3 metros por segundo, hay que ponerlo aquí, ahorita lo pongo. La temperatura de la superficie son 90 grados, la temperatura ambiente le puse yo, será la temperatura de la corriente libre del aire son 30 y la velocidad son 3. Listo, ya se calculó el número de Reynolds automáticamente. Es el producto de densidad, velocidad, longitud entre viscosidad. Me da 189.000. Todavía estamos en el régimen laminar y por lo tanto eso nos dice qué correlación usar. Antes déjenme terminar de escribir aquí el ancho que sería esto. Ojo, yo le llamo ancho a esto porque es el ancho de la corriente de aire. Dice que el plástico recorre esa distancia en 2 segundos. ¿Dónde está? Aquí. Y decíamos que va a 15 metros por minuto. O sea, son 15 metros en 60 segundos. 2 segundos sería la 30ª parte de esto. 15 entre 30 me da 0.5. Bien. Aquí está ya. Ya tenemos todo. Ahora lo que sigue entonces es el número de Nusselt. Recuerden que tenemos estas dos correlaciones, esta para flujo laminar, esta para flujo turbulento. Flujo laminar significa hasta 500.000 según Sengel. Como estamos en 189.000, todavía estamos en el régimen laminar y entonces la correlación que voy a usar va a ser esta de arriba. Miren, aquí está. 664 por Reynolds a la 1 medio por Brandt G11, aquí está, a la 1 tercio. Eso me da un número de Nusselt de 260 y H no es nada más, hay que multiplicar Nusselt por la conductividad. Nusselt E1 por la conductividad, que es D11, aquí está, entre la longitud B5. Listo. La H vale 6. Y el área pues es simplemente multiplicar largo por ancho. Eso me da 0.6. ¿Ok? Y ahora sí estamos en condiciones de calcular la Q. La Q no es otra cosa más que, decíamos ahorita, H por A por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el aire, la corriente libre de aire. Eso me da 220. Ojo, en realidad este número se debe duplicar porque recuerden que está perdiendo calor por ambas caras, o en otras palabras debimos duplicar el área. Ok, eso pues, está muy fácil, lo hacen ustedes. Pero ahorita lo que quiero discutir es qué pasa si usamos, o qué pasaría si usáramos la correlación para flujo turbulento. Como andamos en 189.000, alguien podría decir, oye, estamos ya muy cerca de 200.000 y
vimos en una gráfica del Manrique que en particular para el caso del aire, en 200.000 empezaba el régimen turbulento. De hecho, ahí era la transición. Debería darme algo muy parecido si lo calculo con la expresión para flujo laminar y flujo turbulento. No es así, me da un valor notablemente mayor, del doble prácticamente. Y por lo tanto, si yo uso este número de Nusselt para el cálculo de H y luego para el cálculo de Q, pues me va a dar el doble de valor. Entonces, alguien podrá preguntarse, ¿a quién le creemos? Bueno, aún así, aunque andemos muy cerca de 200.000, todavía estamos abajo de 200.000, estamos abajo de 500.000, como dice Sengel, y entonces ahorita podemos creerle más a la primera expresión. De cualquier forma, les recuerdo que se acostumbren a los errores del 10-20%. Esos errores son comunes cuando estamos haciendo cálculos de convección. Pues bien, aquí está este problema, vamos a hacer más.